Bienvenidos a este nuevo episodio de Más que Política, señores. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en el tapete a propósito de lo que hacemos, comunicación. Yo feliz de estar en este nuevo encuentro con ustedes y de conversar hoy con un invitado muy especial porque además fue mi profesor. Pero antes de entrar en materia y de presentar a nuestro invitado, saludar a mi compañera Somaili Castro. Hola Nadia, yo como siempre contenta de estar aquí aprendiendo de todos los invitados que llegan y obviamente darle lo que la población necesita, información, pero de una manera bien jocosa. Así es, vamos a estar conversando en este día de hoy con Miguel Otañez. Él es el presidente del Centro de Análisis de Estudio de la Comunicación, CAESCO, pero además fue mi profesor en periodismo digital, hay que decirlo. Usted va a decir aquí si yo fui buena, regular o mala estudiante. Buenas, bienvenido. Ahí es que entra de una vez la cláusula de conciencia. Vamos a ver, empiece a aplicar. Esos detalles no los voy a revelar. Si fuiste bueno o mal estudiante. ¿Qué compromiso entonces? Que juzguen ellos cuando ven el programa. Así es. Miguel, gracias por estar con nosotros y muy oportuna la visita a propósito de que diriges un centro de análisis y de estudio de la comunicación. Y en este momento donde se ha estado batiendo tanto en la República Dominicana el tema precisamente de la libre expresión, con esta modificación o reforma a la ley de libre expresión y medios audiovisuales ahora, que bueno, mucha gente dice que es una ley mordaza, otros la ven con buenos ojos y el CAESCO precisamente presentó observaciones muy puntuales sobre esta ley. Como un estudioso de la comunicación que eres, profesor, que ha estado envuelto y te has especializado en temas de comunicación en todos los sentidos, desde las relaciones públicas, los medios digitales, la parte del estudio en sí de la comunicación, la participación de las mujeres en los medios de comunicación y tal. ¿Cuál es tu visión global sobre este proyecto de ley? Yo creo que esta discusión, no sobre el proyecto de ley, sino del contexto actual de la comunicación, debimos tenerla hace quizás 10 años. Porque la explosión de los medios de comunicación, la democratización de los medios que ha traído a figuras de todos los órdenes a participar de ellos y a hacer contenido, es que realmente está generando esta discusión porque tiene un impacto en la sociedad, el contenido que se está generando. Yo de entrada quiero establecer dos cosas. La primera, no soy abogado, por eso voy a hablar desde la investigación preliminar que hemos hecho en CAESCO, tanto nuestros consultores jurídicos como todo el equipo que conforma CAESCO en la parte de comunicación. Y por el otro lado, yo entiendo a grandes rasgos que no podemos llamarle ley mordaza, porque desde los primeros artículos comienza diciendo el proyecto de ley que tenemos derecho y basándose en todo lo que está establecido en las garantías constitucionales. Empezando por las garantías constitucionales, de hecho, hay una ley vigente de libertad de expresión, que es la que nos ha permitido llegar hasta aquí. Ahora, ¿dónde está la situación? En los nuevos fenómenos de la comunicación, que son las llamadas plataformas, los medios digitales, las redes sociales, que ahí es que hay muchas personas que han protestado porque entienden que de una forma u otra el proyecto de ley le vulneraría esos derechos. Sin embargo, que nosotros hemos visto que tiene muchos puntos luminosos el proyecto de ley. Por ejemplo, se trata por primera vez en una legislación sobre la transparencia y los algoritmos. Los algoritmos son los que están definiendo realmente qué nosotros vemos, qué nosotros consumimos todos los días en las redes sociales. Y no solamente lo que consumimos, sino también a dónde va a parar los comentarios que hacemos. Cuando suban los cortes de esta entrevista en las redes sociales, el algoritmo de Instagram es que va a determinar quién lo ve y quién no lo ve. Entonces, ¿podemos decir que eso es una censura previa? Sí, hasta cierto punto lo es. Entonces, mientras no se transparente el comportamiento de los algoritmos, tenemos que ver incluso eso como una especie de censura. Y eso es un punto muy luminoso que tiene el proyecto de ley. Queda incompleto desde mi punto de vista porque ahí hay que comenzar a detallar, por ejemplo, los algoritmos de recomendación, la incursión o la incidencia de la inteligencia artificial en todo ese proceso, porque cuando tienes una plataforma como Facebook, que tiene que moderar, por ejemplo, 100 millones de comentarios diarios, evidentemente no hay un batallón, un ejército de personas moderando comentarios, sino que eso lo hace
los Una algoritmos máquina. con apoyo de Ujú. la inteligencia artificial. Entonces nosotros no sabemos cómo se comporta eso. O sea, lo que plantea la ley es que podamos nosotros obtener ciertas informaciones de las grandes compañías que tienen el poderío de la comunicación. Totalmente. Bueno, todo que eso los gobiernos o que el gobierno más Ujú. bien tenga la acceso a la información en cuanto al criterio técnico que se diseña para administrar los contenidos que se difunden a través de estas plataformas. Totalmente. Además, eso también tiene que ser transparente para los propios ciudadanos. Y tenemos nosotros que entender algo. La libertad de expresión la ejercemos en entornos privados. Porque las redes sociales son empresas. De hecho, el concepto de redes sociales existe antes que Jesucristo. Es que Desde las el redes punto- sociales somos somos- nosotros. sí. Desde el punto, Exacto. Somos exacto, los desde el punto de usuarios. vista sociológico, siempre han existido las redes sociales. Lo que vemos como Facebook, Instagram, TikTok, son servicios de redes Plataformas. sociales a través del Internet. Es decir, son empresas que se dedican a dar un servicio de redes sociales. Por tanto, son entornos privados. Así es. Por eso es que Estados Unidos dice, no, aquí hay libertad de empresa, lo que tienen que tener son políticas y quedan a consideración de ustedes. Mira, a propósito de eso, yo recuerdo que cuando empezó este boom de las redes sociales, yo decía que debe haber algún tipo de filtro, incluso precisamente por los contenidos, hasta porque tú no tienes, en comparación con la televisión tradicional, una forma no de censurar, pero sí de controlar los contenidos, incluso para los menores. Por Que se ejemplo, implementó. en la Ujú. televisión tradicional veíamos que a partir de cierta hora se ponían programas de un contenido más fuerte porque se entiende que a esa hora los niños están durmiendo. Ahora con las plataformas, pues tú no tienes mucho control, salvo una o que otra aplicación, que hay padres que sí las utilizan para poder filtrar lo que tus hijos consumen, por ejemplo, que creo que es algo de lo que también debería contemplarse dentro de la ley. Sí, lo que pasa es que tenemos que tener cuidado de no caer en una sobreregulación que lleve a la inacción. Porque de repente le pones tantas competencias, en este caso al INACON, que es el Instituto Nacional de la Comunicación, que crea este proyecto de ley, le pones tantas competencias que no va a tener las garras, La capacidad de la ejecución. capacidad de ejecución. Yo siempre pongo un ejemplo con eso, y es el caso del Intran. Ujú. Todos aplaudimos cuando se aprobó la ley de tránsito, la que en teoría está en vigencia el día de hoy. Pero que no se ejecuta. No se ejecuta al 100%. Por ejemplo, todavía estamos discutiendo si es el monto que dice la ley que hay que pagar por las multas. Ujú. Ya tú sabes. Entonces, Eh, en ese mismo sentido, ¿qué nosotros en CAESCO queremos aportar a todo este debate? Un enfoque de corregulación multiactor. Es decir, la Unión Europea, por ejemplo, ha sentado a todos los actores y ha dicho, vamos a hacer un compromiso, porque en este espacio hay palabras que mi libertad de expresión me permite decirla, pero no es saludable para la audiencia. Exactamente. Ahora, mi libertad de expresión me lo permite Ujú. decirlo. Sin embargo, yo tengo que elegir como medio de comunicación cuál es mi enfoque. Y Entonces, en qué se ha apelado, disculpen, ¿en qué se ha apelado? Ese enfoque corregulación multiactor dice, pero los medios de comunicación también pueden tener códigos de éticas. Claro, por supuesto. Y ahí voy, porque una parte es la regulación para los criterios técnicos y la información de saber cómo esas plataformas a través de sus algoritmos discriminan o no el contenido que se publica, cómo deciden qué cosa posicionar, qué no posicionar, si hay una mala intención o no. Pero también está la parte de más allá de lo técnico, del contenido que difunde. Porque, por ejemplo, ¿en qué te puede aportar a ti que con ciertas expresiones no muy sanas, digamos, una persona agarre a través de una plataforma y empieza a decir que si fulano está con tal cual chapi, que si esta hija de pip, y que si yo cuánto, y todo eso se difunde y tú estás atentando contra la moral, contra la ética, incluso con contra la vida personal de alguien, que eso, a final de cuentas, no es comunicación social. Sí, hay medios, por ejemplo, como el periódico El País, como BBC Mundo, que en el caso de BBC Mundo, lógicamente es el medio de comunicación oficial de Inglaterra. Sin embargo, tienen códigos Y que de tienen ética. una buena alianza
con la máxima representación del Estado hasta de comunicarse y cruzarse información antes de cualquier titular, no porque haya censura, sino para evitar malos entendidos y ofensas tal vez no apropiadas para la ética y la sociedad que son. Sí, por eso nosotros apelamos a ese enfoque de corregulación multiactor. Te ponía el ejemplo de BBC Mundo y del periódico El País. Ellos tienen su código de ética. Tienen su código de comportamiento con quienes trabajan en el medio y crean contenido. Tú no puedes vivir de espalda a la realidad. Tenemos que estar conscientes que los medios de comunicación tienen un gran reto económico, porque sostener estructuras como la de los medios de comunicación tradicionales, incluso las plataformas modernas, cuesta mucho dinero. Y la facturación es un gran reto. Ahí hay que ponerse creativos para hacerlos rentables los medios, sin caer en la práctica de la extorsión o los contenidos que provocan un clickbait para tú generar un tráfico, quizás no con un contenido sano. Entonces yo entiendo que este proyecto de ley genera la oportunidad para que todos los actores se sientan y digan, ok, estamos conscientes de que la comunicación forma o deforma, de que la comunicación construye o destruye. En ese sentido, vamos a sentarnos y vamos a diseñar el tipo de contenido que queremos para nuestro país. Y todos asumamos entonces el compromiso de cuál va a ser el enfoque de los grandes medios de comunicación. En el caso, por ejemplo, de esta plataforma, El Nuevo Diario, fue un periódico impreso, pero se ha convertido en un ecosistema digital mediático importantísimo, porque ha entendido la dinámica. Entonces, todos los medios de comunicación tienen que entender la incidencia que tienen en la sociedad y tienen que asumir el compromiso de decir, bueno, Otañez, cuando te sientes ahí, tú puedes decir lo que te plazca. Ahora, nuestro propósito en comunicación es este y está plasmado en este código de ética. ¿Tú estás de acuerdo? Ah, no estás de acuerdo. Bueno, pues nosotros entendemos que hay otra plataforma que quizás te lo permitan. Arranca para allá. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con esas plataformas que tienen quizá un exceso de libertad? Que yo digo lo que pienso, como quiero, como me da la gana y por allá voy. Sí, tú sabes que, qué bueno que me preguntas eso. No hay que pensarlo mucho. Porque la legislación actual dice qué pasa cuando excedes la libertad de expresión que tienes y en ese exceso entonces te pasas a vulnerar un derecho que tengo. Por ejemplo, el derecho a la honra y al buen nombre. Si yo entiendo que tu exceso de libertad golpeó eso, yo tengo las instancias para ir a reclamar ese derecho que tengo. Pero partiendo de ahí... Ahora, lo que tenemos es que hacer ese ejercicio. Ahí voy. No podemos quedarnos inertes. Porque, partiendo de ahí, porque ¿qué pasa? Hemos visto que aquí se está manipulando mucho el derecho a la libertad de expresión y yo digo que se ha confundido libertad de expresión con libertinaje de expresión, más allá de los contenidos mismos, porque una cosa es hasta qué punto tiene la responsabilidad la plataforma para darme a mí la información de cuál es el criterio que tú utilizas para difusión de ese contenido y la responsabilidad de quien produce el contenido. Porque entonces también viene la otra contraparte. Así como yo tengo toda libertad de expresión, quien se siente afectado, a propósito de la legislación, tiene toda la libertad de, por el debido proceso, como tú planteas incluso en las observaciones que haces, pues demandarte o llamarte a capítulo, tratar de llegar a un entendimiento para que te retractes. Pero entonces ahí automáticamente se tergiversa y dependiendo de quién entable la demanda o la queja, viene el componente de que si hay abuso de poder, de que si es porque es político, de que es porque tal persona tiene las facilidades y yo soy el hijo de Machepa y conmigo se cumple la ley y con otro no. Entonces, eso también como que tergiversa mucho el tema de la libertad de expresión y hasta dónde nosotros tenemos esas libertades. Lo que pasa es que en países de democracias imperfectas y debilidades institucionales, todos tenemos miedos y tenemos dudas en torno a cómo funciona el sistema. Ahora, estamos en un punto de inflexión. Incluso desde los medios de comunicación tenemos que estar conscientes de si estamos contribuyendo a fortalecer las instituciones o si estamos contribuyendo a debilitar las instituciones. Te voy a poner un ejemplo. La justicia en República Dominicana. No creemos en los políticos.
No creemos en los fiscales. No creemos en el Ministerio Público. No creemos en Ahora estamos policía. comenzando a dudar No. de los jueces. Ok. Y entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, que- Vamos a, No, vamos no a hay salir ma- con... no hay una Va- manera. Vamos a salir entonces con un bate. ¿Y quién es el culpable de que, porque definitivamente los antecedentes dicen que hay un tema de funcionabilidad o de eficiencia o de respuesta por parte de las instituciones hacia la población? Que la población no percibe que se sienta respaldada. Ahora, son las propias instituciones que han propiciado este desorden comunicacional en el que vivimos, porque son los que mediatizan cosas y al final entonces no se concluye, no se llega al fondo de nada. Ustedes son creyentes, ¿verdad? Sí, claro, por claro. supuesto. Ustedes recuerdan la parábola de Jesús, Ujú, de la ajá. semilla. Ujú. La que cayó en tres piedras, la que cayó en tres pinos y la que cayó en tierra fértil. Ujú. Los medios de comunicación deben tener cuidado con que esa semilla, que puede ser cizaña, Ujú. no caiga en tierra fértil. Porque a mí, como periodista, me puede llegar una información. Ujú. Ahora, yo tengo que tener el criterio de decir, de dudar de toda la información. Dudar de toda la información. Y buscar tu propia E confirmación. irme a la fuente. Exacto. O sea, yo no estoy obligado a reproducir un titular como me lo mandan, como periodista. Ujú. Yo sí estoy obligado a dudar de esa información y a yo decir, esto es así. Porque se supone que yo tengo un nivel de conciencia mucho mayor porque estoy de este lado del micrófono. Y ese nivel de conciencia mucho mayor también me dice que tengo una responsabilidad mucho mayor con toda la gente que me está viendo. Pero ¿cómo? Y eso contribuye a construir ciudadanía. Yo tengo que hacer un ejercicio responsable de la comunicación, una comunicación con propósito. Pero ¿cómo luchamos? ¿Cómo luchamos con ese tema? ¿Tengo criterio o tengo inmediatez? Porque muchas veces la gente está informando simplemente porque quiere ser el primero, no quiero Por que los se me vayan views. a la... Y quiero coger los views. ¿Cómo hacemos cuando hay un número de personas que está trabajando de esa manera, pero hay otros que se escuchan más que esos que están trabajando de una manera honesta? Te agradezco mucho esa pregunta. ¿Cuál es el nuevo modelo de negocio en la comunicación o el que impera? Desacreditar. Contenido a cambio de tráfico, interacción, Ujú. para publicidad, para monetizar. Ujú. Entonces, ese nuevo modelo, abonado por la gran crisis en los medios de comunicación para sostener estructuras tan grandes, ¿qué ha hecho? Que la inmediatez mate a la calidad. Ahora, ahí está mi responsabilidad. La responsabilidad no es decir solamente, bueno, voy a perder inmediatez. No, la responsabilidad es yo formarme y yo como medio buscar las mejores prácticas para ver entonces cómo yo facturo y elevo mi facturación. Porque, por ejemplo, yo le decía el periódico El País, ABC, La BBC. BBC, Ujú. Le Monde, un grupo de periódicos que ellos han dicho, bueno, ¿cuáles son los medios para nosotros facturar más? Contenido de mucho valor de The Economist. Ujú. Contenido de mucho valor donde la gente tiene que suscribirse para, Y alta credibilidad. para recibirlo. De hecho, tú, por ejemplo, para accesar al país, tienes que inscribirte en la parte digital también. Hay contenidos que son Sí, gratuitos. claro. Por ejemplo, cuando se produjo el gran apagón en España, el país dijo, el día de hoy la gente puede acceder a nuestros contenidos de manera gratuita porque tenemos una situación. Pero los días normales hay contenidos que son de pago. Así Entonces, es. los medios tienen la responsabilidad de que si quieren sobrevivir, tienen que repensar su modelo de negocio y repensarlo en función de cuál es mi responsabilidad frente al país. Cada vez que este medio se enciende, si es que en algún momento se apaga, es pensando cuál es su compromiso con la sociedad, porque es que produce un impacto. Otañez, y partiendo de ahí, en el caso de República Dominicana, con este boom que tenemos comunicacional que ha creado tantos... La comunicación orgánica. Sí, ajá. ¿Tú no entiendes que los políticos han contribuido a que estemos en este arroz con mango? Porque tenemos figuras que quienes le han dado el poder mediático han sido los propios políticos porque se prestan a difundir un contenido en torno a ciertos intereses. Y a propósito de eso, también está la otra parte que dice, bueno, pero es que quienes hacían uso o mal uso de las plataformas digitales para vertir todo tipo de contenido para perjudicar a otra persona eran ustedes y ahora son ustedes los que quieren regular, más allá de la intención que puede existir.
Bueno, digamos que eso no es un pecado del todo, porque Pablo, Saulo de Tarso, pasó de perseguidor a perseguido. Exacto. ¿Verdad? Entonces, Exacto. pero yo te voy a decir algo. Eso sería como la discusión del huevo o la gallina. Yo digo que la política entendió el fenómeno de la comunicación y Más allá de los antecedentes. y lo aprovechó. Bien. No desde ahora, hace muchísimo tiempo, porque acaso Rafael Corporán de los Santos, que fue un fenómeno en la comunicación, no pasó a la política. En el caso, por ejemplo, de Johnny Ventura, Ujú. ¿acaso Balaguer no mandó a buscar a Fernandito para que fuera candidato, creo que fue senador de la capital? Entonces, los políticos siempre han entendido la coyuntura. Ahora, los medios es que tienen que mantener la responsabilidad que tienen. Los medios tienen que definir cuál es el modelo de comunicación que quieren y, en ese sentido, basado en el modelo de sociedad que quieren. ¿Y quién tiene la responsabilidad? Porque, ok, nosotros estamos conscientes que está la ética profesional, está el criterio con el que el periodista aborde tal o cual información, la decisión de tú confirmar o no la fuente, crear un medio creíble o crear un medio que te facture. Pero más allá del periodista, del individuo, cuando hablamos de conglomerados de medios, de grupos que manejan muchísimas plataformas, muchísimos programas que son multimedios, entonces, ¿cómo tú controlas ahí la cantidad de contenidos más allá del criterio individual? No, es que tú como Estado no puedes, por lo menos el modelo de Estado y de gobierno que tenemos nosotros, no puedes controlar eso. Por eso hablamos de un enfoque corregulación multiactor, donde de buena fe los actores asuman el compromiso que tienen con la sociedad. Eso debe estar clarísimo. Nosotros hay un elemento que agregamos como observación, que algunos pueden decir, eso se puede dejar a la consideración futura de las políticas públicas, que es el caso de la alfabetización mediática. Sí. Para mí eso es clave, porque cuando me hablas en el proyecto de ley de que el ciudadano debe agotar o puede agotar un debido proceso, él tiene que conocer el debido proceso. Claro. Y tiene que estar alfabetizado primero de manera digital, para que sepa. Sí, tú hablabas de la alfabetización mediática y Y la la alfabetización digital. Correcto. La alfabetización mediática es darle competencia a los ciudadanos que necesariamente no estudiaron comunicación ni periodismo para que puedan consumir información de manera responsable y difundirla de manera responsable. Y aprender a Entonces, cómo consumir. para mí eso es clave. Y Conocimientos básicos. exacto. Para mí eso es clave que esté de forma explícita en la ley. Podemos hablar incluso de una vinculación directa con el Ministerio de Educación. Porque sabemos las brechas que tenemos en República Dominicana y todos los países que quieren combatir la desinformación y los fenómenos nuevos que ha traído la comunicación digital en la forma de la gente consumir contenido, lo están haciendo sobre la base de una alfabetización mediática, donde tú le dices al individuo, mira, duda de toda la información. Y cuando dudes de ello, entonces vete a las fuentes confiables. Y cree en las fuentes confiables. Y en este momento pudiésemos decir que aquí hay algún hay algún nivel de alfabetización digital y mediática. Yo creo que hay un nivel. El detalle de eso es que tiene que estar a todos los niveles. Porque al final, todos en un momento determinado tenemos que tomar decisiones. Mira el caso de las vacunas. Tú veías personas cuyo nivel de alfabetización, en sentido general, no pasaba un 8º grado. O su nivel de escolaridad, mejor dicho, no pasaba un 8º grado. Pero sin embargo, te daban todo un discurso de por qué no vacunarse. Y yo le pregunté a alguien, ok, después de tú haber recorrido todas las frituras, de tú beberte el jugo de todo el que anda en la calle, entonces tú estás cuestionando la vacuna que un médico le está indicando y todo lo demás. Pero además, tienes un historial de que te han puesto 100 vacunas en tu vida. Exactamente. Y tú estás dudando precisamente de esa. Yo, lo de la vacuna, no puedo dudarlo. ¿Por qué? Porque me están diciendo, me lo están diciendo personas que saben de eso, que tienen un crédito científico. Entonces, yo no tengo cómo darle todo, dudar de ello. Dudar de ellos. Y en ese sentido, entonces, ¿cuál sería, digamos, a partir de ahora? Porque, por ejemplo, tú planteabas ahí que se debe regular y que tal vez no hace tanto énfasis este proyecto de ley, el tema de la inteligencia artificial.
y evidentemente los avances que va llevando día a día la propia tecnología. O sea, tenemos que estar revisando esa ley con cierta constancia, cierta regularidad. Pero ¿cuál sería el reto desde ahora, con todas las falencias que nosotros tenemos acumuladas en cuanto a actualización digital y de lo que demandan los nuevos tiempos de la comunicación, en lo adelante para que se pueda implementar y bien llevar esta ley? El tema de la inteligencia artificial es un gran reto. Creo que no hay una legislación vigente que toque la inteligencia artificial. Sin embargo, la inteligencia artificial está definiendo nuestra vida en todos los órdenes. En el caso de los medios de comunicación, la creación de contenido. La creación de contenido. Ya tenemos periódicos internacionales que todo el proceso es quizás solamente con una mano humana tocándolo. Con presentadoras de noticias, incluso creadas por inteligencia artificial. Vemos, por ejemplo, en medios de comunicación cómo se ha tomado las imágenes de presentadores y se ha manipulado con inteligencia artificial. Entonces, aunque eso puede estar tipificado en los delitos de alta tecnología y otros, yo entiendo que en un proyecto de ley tan importante como este, que se tocan los algoritmos, se tocan los contenidos, sobre todo aquellos que van dirigidos a las poblaciones vulnerables, yo creo que es clave que se trate de forma explícita cómo se va a abordar el fenómeno de la inteligencia artificial en los medios de comunicación. Es clave que se toque eso, porque dejaría entonces puertas abiertas a interpretaciones que quizás puedan causar un daño futuro. Y darle quizás el debido uso, porque la gente, yo sé que muchas personas satanizan la inteligencia artificial, pero es a nivel de comunicación es una buena herramienta si se le da el buen uso, porque hace eficiente el trabajo, la búsqueda, la investigación, y yo entiendo que detrás de una inteligencia artificial siempre debe haber un humano, entiendo yo. No, es que siempre de alguna manera porque para el tema de crear los algoritmos y todo lo demás, pero el problema en cuestión es precisamente eso. ¿Quién esté detrás del uso de la inteligencia artificial? ¿Cómo la utiliza? ¿Y qué nivel de conciencia y de ética pueda tener para distribuir, difundir cualquier tipo de contenido basándose en esa herramienta? El miedo es normal, porque cuando decimos la inteligencia artificial va a desplazar al periodista, no creo. El periodista que está sentado en una redacción, lo que está esperando es que mañana va a llegar una carta de recursos humanos diciéndole, mire, ya sus servicios son requeridos. Ahora, tenemos que explicar que eso será un proceso, sobre todo en países como los nuestros, que no pueden ir a la velocidad de adopción de ciertas tecnologías. Pero yo creo que de otros países. Yo creo que sí podemos ir porque hemos avanzado en muchas cosas. Yo creo que sí podemos ir. Yo creo que somos uno de los países que estamos más a nivel tecnológico actualizado que otros países, porque le damos uso. Hay muchos influencers. Aquí, ¿cuántos influencers hay creando contenido? Son muchísimas y sacando información. Sí, lo que pasa es que una cosa es la utilización. Bueno. O sea, una cosa, por ejemplo, que yo tenga... El buen aprovechamiento de las herramientas que te da esa ¿quiénes van a ser los desplazados? Los que no entiendan que eso es una extensión de su ejercicio profesional. Es una herramienta. Y entonces, si usas ChatGPT, no te puedes limitar solamente a hacerle preguntas, porque eso lo puedes hacer con Google, con el buscador. Sí. Entonces, lo ideal es que te vayas formando para ver cómo eso te da más competencia. Es como las cámaras, por ejemplo, 4K. Yo tengo una cámara 4K. Bueno, pero es que tu televisión es HD. Exacto. Entonces, bueno, pero la cámara graba 4K. Pero tengo una cámara 4K. O el que tiene un teléfono iPhone, por ejemplo, bueno, pues no tengo internet. Pero también hay algo. Al final de cuentas, la tecnología te da las herramientas. Pero yo digo que la parte humana nunca podrá ser desplazada 100%, porque ¿quién le da los contenidos? O sea, tú tienes la cámara, esta cámara es automática, se está redirigiendo sola y todo lo demás, pero debió ser programada por una persona que es quien conoce el programa y leyó las instrucciones, porque no tiene la capacidad de pensarse y dirigirse ella en sí misma. Sí, digamos que todo esto lo va a supervisar, para ser optimista, una persona. Sí. Es como el joven que nos está apoyando aquí en el estudio. Exacto. Antes,
poner un programa al aire como esto, eso era una logística Sí. Claro. tremenda. Sí, claro. 3 El que días. te ponía la chuleta, el director de cámara, Sí, los camarógrafos por cada Aquí tuviésemos una mano sudada y cansada agarrando un Exactamente. micrófono. ¿Verdad? Entonces después los micrófonos y ahora te ponen esto, ¿verdad? Que te dicen, necesariamente no tienes que estar fijo así porque ya recoge. Exactamente. Y las cámaras, que por ejemplo hay cámaras ya robóticas que siguen el movimiento de tu cara. Entonces, pero hay una persona que supervisa todo eso. Lo propio pasa con la IA. En teoría, siempre, como dice Nadia, habrá una persona que supervise. E insisto, lo importante es entender que no es que mañana va a llegar Arnold y te va a parar de la silla, Sí. Exacto. sino que eso puede ser un proceso de 10 años. Lo que tenemos que ver es cómo va evolucionando nuestra participación en el mercado laboral. Porque no siempre van a necesitar una gente que redacte. Bueno, Nadia redacta bien. Sí, pero ya mañana tenemos ChatGPT que lo hace en 30 segundos. Exactamente. Si le pones el cuestionario que le hiciste al funcionario que entrevistaste, te va a redactar perfectamente. Bueno, que lo vas a supervisar. Por eso tú puedes tener una persona que revise 70 contenidos en 1 hora. Otaña, ¿crees tú que los medios de comunicaciones tradicionales fueron partícipes a esta revolución de la comunicación social? Al muchas personas sentir, bueno, no me están dando apoyo, no me dejaron entrar, no me ven la capacidad, pero yo voy a hacer mi propio medio. Y digo, bueno, yo voy a hacer mi propio medio y yo voy a decir esa información que no la pude decir, quizás en el Nuevo Diario, en el Hoy, en el Día. Yo voy a hacer mi medio porque vemos los mocanos compitiendo con periódicos tradicionales que cogen más views, pero te dan la información y llegan a más personas. ¿Qué tú piensas? Bueno, lo que pasa es que el Nuevo Diario no tiene tantas horas para darle espacio a todo el mundo. Los medios tradicionales eran así antes, porque tenía una parrilla Exacto, que una era, por parrilla de ejemplo, programación. de 6 de la mañana a 10 de la noche. El día de más tenía para ellos esas 12 horas. Entonces, la democratización de este tipo de medios, en plataformas digitales, permite que no tengas que pedirle permiso a nadie. No, y que las personas accesen a cualquier hora. Pero de hecho hemos visto cómo periodistas de la vieja escuela también han migrado a estas plataformas para hacer sus comentarios, sus segmentos y demás, y tienen su propio canal. Sí, entonces no es que sea culpa de los medios tradicionales lo que está pasando. Lo que pasa es que la democratización de los medios que ha permitido saltarse burocracias, porque antes tú tenías que conseguir una cita aquí, que te hicieran a lo mejor un casting, que cumplieras con los requisitos del medio, que son muy válidos, siempre y cuando no sean discriminatorios. Entonces tú dices, ven acá, pero si yo puedo tener un teléfono que graba bien, se conecta a internet, compro un microfonito de $12 y un trípode, pero yo arranco por ahí. Y volviendo entonces a la ley, ¿cuáles son los mayores retos de momento que tú como centro de análisis y de estudio de la comunicación, yo vi algunos, pero para que quienes nos están viendo puedan entender, tú observaste de este proyecto de ley que deberían ser tomados en cuenta para repensarlos, modificarlos, actualizarlos o simplemente no tomarlos en cuenta? Los poderes del INACOM. Dejarlo bien claro cuáles son los poderes que va a tener, hasta dónde van a llegar esos poderes. La inteligencia artificial y los algoritmos. La alfabetización mediática. Para mí esos son los 3 puntos claves. Que se deben tocar. Que se deben ver ampliamente. Para mí con esos 3 puntos, porque, insisto, desde que inicias a leer la ley, queda implícito que la libertad de expresión es un derecho inalienable que tenemos todos. También la cláusula de conciencia de los profesionales de la comunicación, que de hecho hay una ley... La protección de la fuente. Exacto. Hay una ley de reciente aprobación que toca también ese tema, que puede parecer todo eso redundante y puede abrir ciertas puertas. Por eso yo siempre digo que este proyecto de ley no se lanzó para su aprobación. No estoy diciendo que esa es la intención manifiesta, que esa fue la intención manifiesta desde mi interpretación, sino que se lanzó para generar la discusión, como debe pasar con todo. Ahora, el gran reto lo tienen los legisladores, de escuchar a todos los sectores, de sentar a todos los actores, que son los que de una forma u otra moderan el ejercicio de la libertad de expresión en los entornos privados, porque por ejemplo este medio es privado. Así es. Nosotros estamos ejerciendo nuestra libertad de expresión a través de un medio privado. De un medio privado. Entonces, si hay cabos sueltos en la ley,
como puse el ejemplo al inicio, de que hay palabras que yo puedo decir, pero quizás el medio entiende que eso afecta a los niños, a las niñas, poblaciones vulnerables, o que no contribuye al propósito del medio desde el punto de vista de que es un medio informativo y educativo. El medio puede tener su código de ética. Mira, nosotros vamos a una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar entonces de todo aquel que ha acabado con esta ley, que la ha desacreditado y que ha dicho que es una ley mordaza y que es una intención del gobierno de censurar. Así que vamos a una pausa y volvemos de una, enseguida. Este 31 de marzo, los estudiantes de Panamericano dan un gran paso. Con la implementación del proyecto tan extendida, el deporte se convierte en una herramienta de formación y crecimiento. Más que deporte, es trabajo en equipo, disciplina y pasión. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente, esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Continuamos en Más que Política. Estamos conversando con Miguel Otañez, presidente del Centro de Análisis y de Estudios de la Comunicación CAESCO. Y bueno, estamos conversando. ¿Cuál fue la pregunta? Sobre la ley Mordaza. Y a propósito de la ley Mordaza, como muchos le llaman, me sorprende, partiendo de que he leído la ley, visto tu informe, quienes son los que han estado en la comisión para el estudio de esta ley, que son personas con mucha credibilidad dentro del mundo periodístico, de los medios de comunicación, que han sido defensores de la libertad de expresión, incluso con una posición en contra cuando se quiso introducir la famosa ley del DNI y demás, fijaron posiciones muy firmes, que entonces algunos comunicadores y periodistas quieran decir que esto es una ley mordaza. Bueno, lo que pasa es que por eso yo inicié este espacio diciendo que no soy abogado. Y por tanto, no puedo tener un enfoque tan amplio del punto de vista jurídico. Yo creo que hay personas que lo están viendo desde un ángulo no muy amplio desde el punto de vista jurídico. Cuando inicias leyéndola, te habla claro de todas las garantías en base a lo que la Constitución y las leyes nos dan. Sí, entonces, por eso yo creo que es un error llamarle ley mordaza. Ahora, siendo uno profesional de la comunicación, uno entiende que hay gente que crea narrativas. Sí. Y que hay narrativas que se convierten en realidades. Entonces hay que tener también mucho cuidado con eso, porque ese compromiso que tenemos en los medios de comunicación es de educar e informar a las personas. Y hay personas que son guiadas a veces por narrativas que o son interesadas o no son del todo claras. O sea, y partiendo de eso, de esas narrativas que pueden ser interesadas, ¿será como que les afecta un poco, a propósito del estilo de comunicación que tienen, que entre en vigencia esta ley? ¿Pudiesen desaparecer? Es que yo creo que hay un enfoque equivocado, porque quizás lo que se puede estar pensando que afecta en la actualidad, lo que afectaría en la entrada en vigencia de esa ley, puede afectarle también en la realidad. Pero muchas personas se están beneficiando de que los dominicanos somos muy pasivos y no tomamos acción. Aquí el dominicano, para ir a la justicia, eso tiene que ser una cuestión extraordinaria. Que se esté acabando el mundo. Sí. Entonces, yo creo que por ahí es que ellos han tomado un enfoque quizás que no es desde mi punto de vista el indicado. Lógicamente ellos, en su ejercicio, tienen la libertad
de tener su propio enfoque, Su propio criterio. su propio criterio. Ahora, oponerte por oponerte, sin discutirlo, yo creo que... Mira, y tú hablabas, por ejemplo, de la ética que tienen algunos medios de mucha credibilidad, tanto en sus países de origen como a nivel internacional, como son el diario El País, la BBC de Londres. Y basándonos en el contexto de esta ley, ¿con cuáles otros países en materia de regulación pudiésemos estar nosotros haciendo algún tipo de comparación de que no estamos tan lejos de la realidad ni nos estamos volviendo, para muchos que así lo pudiesen pensar, un estado que censura la libertad de expresión? Bueno, te soy sincero con algo. Nosotros vimos un comparativo de este proyecto de ley con algunos países y en teoría pudiésemos estar más avanzados que ellos. Mucho más liberales. O sea, por ejemplo, países como Colombia, como México. O sea, este proyecto en teoría puede tener un enfoque mucho más de avanzada que esos países. Sobre todo porque ha agregado los elementos digitales, que son ahora los de actualidad y los que generan mucha preocupación, pero también mucho interés. Entonces, no es que esta regulación representaría un atraso para República Dominicana. Sí, insisto, no está llena de luces, pero tampoco está llena de sombras. Por eso siempre he dicho que no es para su aprobación tal cual, sino es para su discusión. Ahora, tenemos que entrar a una discusión objetiva y constructiva, porque necesitamos una regulación, sí. A la libertad de expresión, sí, pero no en su literalidad, como mucha gente lo interpreta, sino es regular lo que está pasando en los entornos donde ejercemos la libertad de expresión. A mí lo que más me preocupa es lo que pasa en los entornos digitales. Yo te puedo decir que a mí lo que más me preocupa es que hay un contenido que se supone que para mí es de vital interés y yo lo veo 3 días después, porque el algoritmo de recomendación me lo muestra 3 días después. Porque hay otra cosa en tendencia. Y entiende que lo importante es que Chayanne saque un álbum. Y que Pero eso no es algo, perdóname, eso no es algo también que uno trabaja. O sea, porque el algoritmo te da lo que tú consumes. Y de cierta manera, si tú no eres un gran consumidor de tener ciertas informaciones de relevancia de tu país, no te la va a mostrar. En ese sentido, entonces, ¿cómo entraría el Estado a regular eso? Pero precisamente es lo que busca la ley. La transparencia de los algoritmos. Porque tienen la discrecionalidad, por decirlo de una manera, los algoritmos de decir... de posicionar las tendencias. Mostrarme lo que es importante en mi país, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos 1 millón de personas interactuando con el nuevo álbum de Chayanne. El algoritmo dice, bueno, pero hay 1 millón de personas hablando de este tema, entonces eso es lo importante. Pero resulta que el miércoles se van a reunir 3 expresidentes y un presidente en funciones. Algo inédito en la historia de República Dominicana. Y nadie está hablando de eso. En el orden que me lo van a mostrar los algoritmos, es en el orden que me lo van a ir mostrando los diarios. Es decir, si el Nuevo Diario me publicó eso a las 11 de la mañana, a las 11 de la mañana yo lo voy a recibir en mi feed. No, porque no es cronológico como era antes el feed, que se te iban presentando en función de lo que iba pasando. Es en función de las búsquedas, supuestamente, que es una de las cosas que... Exacto, eso es un factor. Pero hay otros factores que ahí es que entra la discrecionalidad, que es lo que él supone importante. Porque es tus intereses, tu delimitación geográfica y los que estén interactuando en esa delimitación geográfica. De hecho, hay otras plataformas, por ejemplo, que te seccionan y te dan el contenido dependiendo de la región donde tú estás. Está el caso de Netflix, por ejemplo. Cuando tú entras a la parrilla de programación en otro país, no es la misma parrilla que te muestran si estás aquí en República Dominicana. Pero esos son en ese tipo de plataformas. Y hay contenidos, por ejemplo, que no puedes verlos si estás en otro país. Exactamente. Pero esas son plataformas que tal vez tienen una regulación un poco más estricta por el tipo de contenido y la cantidad de suscriptores. Déjame decirte que en la Unión Europea lograron tener legislaciones y autorregulaciones
de las propias plataformas donde hay contenidos que Facebook no muestra en la Unión Europea. Exactamente. Y no, Entonces, y aquí hay nosotros países, podemos llegar también a eso. claro, no, y hay países que tú puedes acceder al internet público, ¿verdad? Pero obligatoriamente tú tienes que llenar el formulario de un correo electrónico, un número de teléfono, algún tipo de información para que entonces te dé acceso. Y es una manera también de regular. Sin embargo, ¿entiendes tú que nosotros contamos con las bases suficientes? Y atendiendo al tema de la justicia, que lo hablamos ahorita, de que hemos visto de que hay muchas cosas como que no se le dan cumplimiento en lo que está establecido en la ley. Y hablando de estos temas tan técnicos y de regular como tal, ¿podremos nosotros cumplir con el objetivo de llenar cada uno de esos requisitos para que esta ley pueda ser aprovechada en su justa medida, en el mejor sentido de la palabra y con la intención que parece tener la ley misma? Por eso, el enfoque ideal es corregulación multiactor, porque el Estado solo no podrá. Es muy amplia. No podrá. El Estado solo no podrá. Tiene que haber un compromiso de todos los actores. Y cuando agregas el elemento de la alfabetización mediática, de que el individuo pueda agotar el debido proceso que incluso menciona la propia ley, entonces lo robusteces aún más el marco legal. Ok, y yo te voy a aplatanar un poco. Sí, porque... O sea, que no fue aplatanado. No, yo te lo voy a aplatanar. Porque decimos, bueno, hay que ver cuál es el criterio que tiene la plataforma para decirme a mí cuál es el contenido que tiene mayor importancia, lo que está en tendencia. Y nosotros estamos hablando ahora aquí de la ley Mordaza, pero resulta que en otra red social están hablando de que el político tal sale con la presentadora tal. Y eso se vaya arriba, porque supuestamente es lo que la gente consume. ¿Cómo tú regular como Estado una cosa u otra? Porque no sería también censurar al que le gusta el chisme, por ejemplo. No. ¿Sería importantizar o clasificar tu contenido? No, porque tú no vas a obligar a las plataformas a que te vayan a un orden cronológico. Por ejemplo, hay una red social que es muy parecida a lo que fue Twitter en sus inicios, que es Blue Sky, que tiene un feed que es cronológico. Okay. Entonces, tú no tienes cómo obligar a la plataforma a decirle en qué momento te debe mostrar algo. Ok. Por eso hablamos de darle competencias mediáticas a la población para que sepa informarse y sepa verificar la información y sepa consultar fuentes. Es que tenemos una población muy análoga, por así decirlo, que no, se todo cree... lo contrario, no, yo diría muy digital y muy no. preocupada por saber de la vida de los demás. Pero hay una población que tú le mandas un mensajito, no salió en Facebook, y no te preguntan, ni se ponen a leer, ni nada, ni ven imagen, y ellos reenvían esa información. Lo que no son es acuciosos para confirmar eso que le llega. Bueno, el Colegio Dominicano de Periodistas dio un dato muy interesante. 77% de los dominicanos no pasa del primer párrafo en una noticia. Por lo regular solamente lee el titular. El titular. Y ya ellos se crean su propia noticia. No solamente se crean su propia noticia aquí, sino que se sientan aquí y te hacen un programa de 1 hora. Exactamente. Y te dicen, no, porque eso salió en las redes. Sí. ¿Pero en cuáles redes? Otañez, para finalizar, hablamos de las cosas, de los mayores retos que tiene la ley que deberían tocarse: inteligencia artificial, alfabetización mediática y digital. ¿Cuál era el otro? Los algoritmos éticos. Los algoritmos éticos. Y los poderes del INACON. Perfecto, sí. Los poderes o el alcance del Instituto Nacional de Comunicación. Pero las fortalezas que de momento pueden apreciarse en esta ley. La reafirmación de los derechos que tenemos. Las garantías de la libertad de expresión. Sí, de la libertad de expresión, de la cláusula de conciencia, del acceso a las fuentes. También la inclusión de los temas digitales, como es el caso de la mención a los algoritmos, que aunque no es tan amplia como nosotros queremos, pero se menciona. También la protección a las poblaciones vulnerables, desde un punto de vista de la creación de contenidos para esos fines. También la transparencia en los contenidos, en el sentido de si es un contenido pagado, si es opinión, si es información. O sea, eso es sumamente clave. Cuando dices también qué tipo de productos estás anunciando, es un ejercicio de responsabilidad y transparencia que es importante que la ley lo incluya. Porque hay países en Europa y también en algunos estados de Estados Unidos que si tú eres influencer, tú tienes que poner
que ese es un contenido pagado. Pagado. De hecho, la Sí. red tiene esa opción. Nosotros no lo hacemos. Pero también, aunque quizás el ejemplo no es muy elegante para algunos, en el caso de China, Ujú. no es muy elegante porque China sabemos que es autoritario Y tiene un real control. Sí. y tiene un real control. Porque China fue autoritario en la génesis del Internet. Y ellos tomaron control desde el inicio porque entendieron la dinámica. ¿Qué dicen ellos? Y para que no se le salga de control otras cosas. Sobre todo. Pero le ha funcionado. Así es. No, Ha ellos son funcionado. muy ñoños con ellos, con sus redes. No hay redes fuera que no sean las de ellos. ¿Qué dicen ellos? Bueno, tú eres influencer. Ujú. ¿Tú eres médico? No, no me hables de medicina. Exacto. No me hables de medicina. Ah, bueno, ¿tú eres psicóloga? No, no me hables de psicología. No porque no puedas hacerlo. Claro que tú puedes hablar de eso. Pero tienes que tener en consideración que hay gente que va a tomar decisión con tu recomendación. En base al alcance que tú Y tengas. quién responde por lo que tú estás causando, por lo que puedas causar. O sea que sí debe haber una responsabilidad de lo que uno emite más allá de, digamos, el propio conocimiento e incluso la fuente que pueda tener el periodista. Sí, señores, es que yo insisto, aquí tenemos todos que asumir el compromiso de primero volver a entender que la comunicación construye o destruye, que forma o deforma. Ujú. Y sobre la base de esa conciencia, establecer compromisos. ¿Cuál es el compromiso que yo tengo cuando estoy haciendo un programa de radio, de televisión, cuando estoy escribiendo, cuando estoy haciendo contenidos para mis redes sociales? Eso es un compromiso. Hay gente que toma decisión porque las ve a ustedes. Así Y es. en el caso de Nadia, que hace opinión en otros programas, hay gente que tiene una interpretación de, por ejemplo, de cómo es el gobierno a través de los razonamientos de Nadia. Pero también así puede tomar una decisión de ir al médico o no. Sí. ¿Tú te imaginas que todos los medios de comunicación se pongan de acuerdo un día y digan, si usted tiene cáncer, quédense en su casa que habrá un milagro? Ujú. Sí, sería como Com- tergiversar com- y condicionar. Como ha pasado con muchas personas, por ejemplo, que dicen, bueno, en la iglesia me dijeron tal cosa y se ha echado al abandono. Así es, mira, y viendo todo esto, hemos hablado de las fortalezas, de los retos, de que es una ley que incluso es mucho más avanzada en comparación con otros países, de que hay garantías de libertad de expresión y demás. Del 1 al 10, ¿cómo tú ubicarías la comunicación en República Dominicana? Tanto en los medios tradicionales como la evolución y su paso a la comunicación digital. Pero tú dices en qué sentido, o sea, el avance Para en el avance en cuanto en a con- avance. en contenido. Voy para el contenido ahora, en cuanto a avance. O las personalidades. No, en cuanto a avance. el avance tecnológico. Exactamente, tecnológicos, de aceptación, de influencia en la sociedad. Bueno, de avance tecnológico yo le daría un 9. Ok. Nosotros aquí tenemos, mira, nosotros estamos haciendo aquí. Ujú. Tú ves los programas donde entrevistaron a Donald Trump Ajá. y van a tener el micrófono de esta marca. Tú supiste. Entonces estamos muy avanzados. Y a nivel ya de la comunicación, de la famosa comunicación orgánica que tenemos ahora. Tenemos un gran reto en la parte de contenido. Desde mi punto de vista, el mayor reto está en definir un modelo de comunicación con propósito. Con esto no digo que tiene que ser dirigida por el Estado, que tiene que ser dirigida por un ente suprapoder. No, sino que debemos llegar a un estado de conciencia donde cada vez que enciendo un micrófono, una cámara o tomo un teclado, debo tener preconcebido qué es lo que quiero llevarle a mi público. Y tener conciencia si eso construye o destruye. Y en esa preconcepción, partiendo de los nuevos actores de la comunicación, ¿cómo vamos? Cuando dicen los nuevos actores, los creadores de contenido. y Los eso. nuevos creadores de contenidos, influenciadores, porque tenemos como que... Pero tú dices por tema. Por todo, Porque, lo por que ej- vemos en el día a día. Por ejemplo, tenemos que recomiendan temas turísticos. A ellos le daría un 9. Bien. Muy bien. Lo que hablan de temas económicos, No tenemos tanto, pero tenemos. pero ¿no? tenemos. Sí. Van bien, van bien. Y la prensa rosa. Bueno, pero ¿cuál es la presa rosa? El chisme. No, pero ¿sabes La qué? farándula, La el farándula. llevar vida. Tú sabes, que es como que parece sí. ser que es lo que más se consume. Pero, ¿desde qué punto de vista tú quieres que yo lo...? No, desde tu concepción como periodista, como comunicador, como estudioso de la comunicación, si entiendes que se hace con un criterio acorde a los tiempos o ha sobrepasado y se extralimitan en la forma de hacer los comentarios. Tú sabes que en CAESCO tenemos como norma
no segmentar, no excluir, Bien. sino contribuir a elevar el estado de conciencia en torno a la responsabilidad que tiene cada quien. Pues tenemos que mandarte unos cuantos para En ese sentido, yo te diría que hay un modelo de comunicación que siempre va a estar muy avanzado en función de su propósito. Bien. Ahora, aquí el juicio tiene que hacerlo ¿Quiénes consumen? quienes consumen, si eso le está beneficiando. ¿Tú sabes qué promedio de tiempo consumen los países que, dicho sea de pasada, los países más pobres son los que más tiempo pasan frente a una pantalla, sobre todo el teléfono? ¿Tú sabes qué cantidad de horas? 8 horas promedio. Bueno, debe ser entonces parte de los análisis porque son más pobres. Si tú le dedicas 8 horas a una pantalla, Es una jornada laboral. una jornada laboral, entonces tú lo multiplicas por 30 días. ¿Cómo le ganamos? Entonces, ahí la responsabilidad es qué estás consumiendo y eso, porque, ¿en qué me puede beneficiar Pero a mí? también las políticas públicas que implemente el Estado en esos países, porque si eso está documentado y estandarizado, también entonces eso le debe servir de parámetros para que creen otras políticas que ayude a cambiar ese hábito de consumo. En teoría. Bueno, Esa debe ser la norma. debería, Yo ¿verdad? creo que todo es en la educación, en el consumo de La los... alfabetización de la mediática. Ajá. Así es. La De la- alfabetización mediática y Ujú. también la alfabetización digital, porque muchas veces tenemos tecnología en manos de aborígenes. O sea, Sí. personas que tienen un teléfono de $1,000, Ujú. en el mejor de los casos. Por ahí que anda empezó un teléfono, ¿verdad? Por ahí, Más o más o menos. Porque nosotros lo que utilizamos teléfonos chinos sabemos que con 500 Ajá. o $300 Sí, tenemos- sobre todo tú. sí. Pero hay personas que tienen un teléfono que cuesta $1,000 y no son unos power users. Tienen realmente una calculadora que se llama. Para llamar Una y calculadora tirar que se llama. fotos. Ajá. Así es. Otañez, muchísimas gracias por estar con nosotros en Más que Política, trayéndonos luz a propósito de este nuevo proyecto de ley de la libertad de expresión en medios audiovisuales y poniendo en contexto un poco de los puntos que deberían ser tomados en cuenta, qué cosas fortalecer, qué otras cosas tal vez ya están ahí y los retos que tenemos. La verdad que esta es la intención, llevar un poquito de luz y que se apruebe el mejor de los proyectos para beneficio de todos los dominicanos y dominicanas y sobre todo de quienes hacemos uso y De este vivimos medio. precisamente del periodismo y la comunicación. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y este tiempo que le han regalado a Caesco. A ti, Excelente. señores. Nosotros hemos llegado a este final de episodio en el día de hoy compartiendo con Miguel Otañez, presidente del Centro de Análisis de Estudio de la Comunicación Caesco. Somaili. De verdad encantada de conocer la perspectiva que tiene Caesco en cuanto a esta ley. Para mí, te lo había comentado Nadia, para mí es importante de verdad que se llegue a un diálogo. Yo como profesional de la comunicación estudiada, que a veces me enfrento con personas que son apasionadas de la comunicación, pero no tienen ninguna formación y quizás no se preocupan por formarse para dar una comunicación de integridad. Yo creo que es necesario que todos los sectores aborden esta ley, hagan un conjunto y sobre todo que entiendan que esto es para mejorar a la República Dominicana. Así es. Así es. Señores, muchísimas gracias. Recuerden suscribirse, darnos like y esto es Más que Política.